Hola, buenos días a todos, buenas tardes, mejor dicho. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta ponencia que hemos llamado el cambio en la comunicación, nuevas maneras de conectar. Lo primero que quiero hacer es presentarme para que sepáis quién soy. Mi nombre es Gerard Miret. Trabajo en Blanquerna, que es una universidad privada en Barcelona. Y nada, os quería hablar hoy un poco sobre la comunicación. Dejadme que deje nada, un minuto y medio como mucho para que la gente que va un poco con retraso pues se pueda conectar a la sesión. A los que ya estéis conectados, tan solo contaros un poco cuál es la estructura de esta presentación para que tengáis claro un poco cómo se va a desarrollar todo esto. Primero yo haré este speech explicándoos un poco sobre la comunicación y luego pues, la oferta académica que tenemos en Blanquerna. Y al final dejaremos un espacio de tiempo para responder a las preguntas que tengáis, que os hayan surgido a lo largo pues de toda esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que es importante que tengáis en cuenta y lo que yo os recomiendo es que a medida que os vayan surgiendo preguntas con la presentación, las dejéis escritas aquí en el chat que tenéis abajo donde pone hacer una pregunta y las vayáis dejando ahí, porque si yo al final las recupero y ya empezamos a responder a las preguntas que tengáis, ¿de acuerdo? Entonces sí que os emplazo a eso, a ir poniendo las preguntas, aunque os dé un poco de vergüenza quizá, sepáis que solo las veo yo, así que tampoco es de mucha vergüenza y que al final esto es para que vosotros os sirva, para que el día de mañana podáis escoger libremente y con el máximo de información pues vuestro futuro académico y por lo tanto que lo aprovechéis y que no os dé vergüenza ir haciendo las preguntas, ¿de acuerdo? Las dejáis, como os digo, aquí escritas debajo en el chat y yo al final, cuando acabe este speech, pues las responderé pues, con mucho gusto. También deciros, y eso es importante, que si estáis muy interesados o veis que las preguntas que respondo pues se quedan un poco cortas o tenéis más preguntas o queréis más información, desde Siena ofrecen desde la aplicativa, desde la aplicación, tenéis la posibilidad de concertar reuniones individuales conmigo o con alguien del equipo de Blanquerna para acabaros de contar pues aquello que quizá ha quedado un poco cojo con la presentación o para resolver dudas que tengáis más personales o puntuales que tengáis vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, emplazaros a esas dos cosas, hacer las preguntas aquí debajo en el chat y después, si queréis, si estáis más interesados, si queréis más información, pues a programar una reunión individual con vosotros, ¿de acuerdo? Me presento para los que habéis llegado un poco más tarde. Mi nombre es Gerard Miret, trabajo en Blanquerna, que es una universidad privada en Barcelona. Y hoy os vengo a hablar, pues eso, un poco sobre la comunicación y en esta ponencia que hemos titulado El cambio en la comunicación, nuevas maneras de conectar, ¿de acuerdo? Entonces, sin más dilación, empecemos. La importancia de la comunicación hoy en día. Lo primero que os quería contar es que en un mundo globalizado como en el que vivimos hoy en día, comunicar es algo que ocurre minuto a minuto, segundo a segundo. Todos comunicamos en todos los momentos del día, en cualquier situación, ya sea porque escribimos un texto de WhatsApp, ya sea porque subimos en las redes sociales fotografías, ya sea porque en nuestro trabajo tenemos que escribir por correo o en vuestro caso pues si os tenéis que escribir por algún trabajo de la universidad y demás. Entonces, lo que os quería decir es que cuando alguien comunica, ya sea porque escribe una noticia, porque tiene que pensar un eslogan para una campaña de publicidad, porque escribe el guión de una película o de un anuncio, o porque escribís por WhatsApp o por cualquier tontería, lo que hacéis es mandar un mensaje. Eso es lo importante. Vosotros comunicáis para mandar un mensaje y eso creo que es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de entender qué es la comunicación. Y al final, si os interesa un poco este mundillo, es importante que lo conozcáis desde su base. Y esa es la base. La comunicación lo que hace es mandar un mensaje, ¿de acuerdo? La diferencia está entre aquellos que en su día a día utilizan la comunicación desde un punto de vista privado, pues porque tienes que hablar con alguien, tienes que comunicarte oralmente, porque tienes que escribir un correo a la administración pública porque te han cobrado más en el recibo de la luz, o tienes que escribir a Facebook porque te tienes que quejar sobre una publicación que te han borrado, cosas de esas. En el día a día, en nuestro ámbito privado,
tenemos que comunicar y hay gente pues, que se queda ahí en la comunicación privada. Pero luego hay gente que se dedica profesionalmente a la comunicación y se convierten en expertos. Para ello, pues tienen que dominar la comunicación. Y al dominar la comunicación uno se convierte pues eso, en un experto y puede dedicarse profesionalmente a la comunicación. ¿Para qué sirve entonces dominar la comunicación? En primer lugar, para expresar un sentimiento. Por ejemplo, está demostrado que los animales se comunican, pero no con palabras, sino con ruidos, con expresiones, y nosotros al final hacemos lo mismo. Si yo, por ejemplo, me encojo mucho de hombros, quizá estoy comunicando, mandando el mensaje de que soy muy introvertido. En cambio, si en la silla me recuesto ahí en la silla y bueno, me pongo un poco más así, realmente lo que estaré comunicando es que estoy relajado, que estoy confortable y demás. Entonces, la primera cosa para la que sirve la comunicación es eso, expresar un sentimiento. Pero puede servir para otras cosas, quizá comunicar un pensamiento. En ese sentido, por ejemplo, las palabras que usamos nos sirven para expresar lo que tenemos aquí en la cabeza. Seguramente muchas veces os habéis sentido frustrados porque queréis explicar alguna cosa muy compleja, pero no encontráis las palabras. Entonces, dominar el vocabulario, el léxico y todo esto nos sirve para expresar un pensamiento que tengamos en la cabeza. Y dejadme en este sentido que os cuente un ejemplo muy ilustrativo, que es este. Estas personas que veis aquí son inuís, que son gente que vive pues, en el Polo Norte. Y os cuento esto a raíz del hecho de expresar un pensamiento, porque, por ejemplo, si veis la nieve de ahí detrás, nosotros diremos que es de color blanco. Pero esta gente que está acostumbrada a ver infinidad de blancos, tienen hasta 26 formas de identificar el color blanco. Es decir, de la misma forma que nosotros tenemos azul marino, azul claro, turquesa y demás, ellos tienen 26 formas de expresar el color blanco. Es decir, que el vocabulario, como os contaba antes, nos permite expresar un pensamiento, una forma de ver la realidad. Y eso es algo que tiene que dominar alguien que se quiere dedicar a la comunicación. Luego nos sirve para esconder un pensamiento. Por ejemplo, seguramente tendréis en cuenta el último presidente que ha tenido Estados Unidos, Donald Trump, se hizo especialmente famoso para colar mensajes a la prensa explicando demasiadas cosas. Es decir, para esconder un pensamiento, una idea, un qué que quería comunicar a su audiencia, lo que hacía era contar un montón de cosas, demasiadas cosas, una infoxicación que se llama. ¿Para qué? Para que entre tanta información tú no te des cuenta del pensamiento que él te quería colar, ¿de acuerdo? Del mismo modo, la comunicación también nos puede servir por el contrario, para esconder que no hay un pensamiento. Por ejemplo, estoy seguro que vosotros que sois estudiantes habréis encontrado alguna vez un profesor que os hace una pregunta y vosotros no tenéis la respuesta. Lo que hacéis que es, bueno, intentas dar una respuesta diciendo muchas cosas y a la vez sin decir nada a la vez, ¿verdad? Eso es lo que se llama esconder que no hay pensamiento y por lo tanto no hay una idea detrás. Pues bueno, tenéis la suerte de que no sois solo vosotros y os voy a poner otro ejemplo del gobernador de Nueva York, que en los años 70, Estados Unidos, que estaba en guerra con el Vietnam, era una guerra muy cruenta, muy poco popular y la gente estaba muy en contra. Y un periodista le preguntó cuál era su postura, qué opinaba él sobre la guerra del Vietnam. Y dijo lo siguiente. Dice, mi postura sobre Vietnam es muy simple. Pienso de la siguiente manera. No he hablado hasta ahora sobre el tema porque no tenía nada que decir. Creo que nuestros conceptos como nación y nuestras acciones no han avanzado al mismo paso que las condiciones cambiantes y por lo tanto no están completamente relacionadas hoy con la realidad de la magnitud de los problemas que afectan ese sentido. El periodista que le preguntó le dijo, bueno, pero ¿usted qué quiere decir con esto? Y él respondió, pues exactamente lo que he dicho. En definitiva, como no tenía ningún pensamiento y no quería responder, lo que hizo fue esconder que no había pensamiento, ¿de acuerdo? Eso es dominar la comunicación, aunque sea con fines poco éticos, pero es dominar la comunicación. Y finalmente, sirve para hacer cosas la comunicación, es decir, hacer ver que haces cosas que quizá no haces. Por ejemplo, hay empresas que pueden estar a favor de la igualdad salarial y firman un documento conjunto y lo mandan a la prensa para que publiquen lo muy a favor que todas ellas están a favor de que hombres y mujeres
cobren lo mismo, algo que es muy lícito. Y en la mente de nosotros, que recibimos este mensaje que nos comunican, pues creemos, oye, que viene esa empresa que está a favor de la igualdad salarial. Pero no tiene por qué traducirse en acciones reales. Ellos simplemente han signado un comunicado conjunto. O eso es algo que también pasa con muchos partidos políticos. Por ejemplo, imaginaros un partido político que hace un vídeo a favor o en contra, disculpad, de los desahucios de gente pues, que está en situación de riesgo, ¿no? Bueno, eso nos crea a nosotros una imagen muy positiva de ese partido político, pero de ahí a que realmente apruebe y promueve leyes que estén en contra de los desahucios, pues hay un trecho y no tiene por qué traducirse en acciones, pero sirve para crear en el imaginario de la gente que se hacen cosas. Por todo esto, es importante la comunicación. Entonces, en Blanquerna, como os he dicho, hay gente que se dedica a la... Bueno, hay gente que se queda en la comunicación en su parte privada, en su día a día, sin más, y hay gente que se convierte en expertos. En Blanquerna os ofrecemos los siguientes grados que os van a permitir convertiros en expertos en comunicación. Y ahí cada cual pues escoge un poco lo que más le guste. Tenemos periodismo y comunicación corporativa. Todos tenéis en mente que es un periodista, ¿no? Alguien que trabaja en la radio, que trabaja en la tele, que trabaja en un periódico. Y la comunicación corporativa, que al final es cómo desde las empresas comunicamos a la gente, ¿de acuerdo? Luego tenemos comunicación audiovisual, que está más enfocado a alguien pues, que tenga interés por el cine, por la televisión, por las series, por los anuncios. Es decir, gente que le guste coger una cámara, escribir un guión y contar historias. Luego tenemos publicidad, relaciones públicas y marketing. Todo junto, ¿eh? No es un único grado que engloba estas tres disciplinas. Entonces, aquí lo que sí que os quiero contar es un poco la diferencia entre estos tres conceptos, porque es importante que lo sepáis. A veces oímos publicidad, marketing, nos parece un poco todo lo mismo y nos ve bien así. Digamos que la publicidad es todo aquello creativo en lo que podéis pensar. Es decir, si vemos un anuncio en la televisión, ¿por qué sale un tipo de persona y por qué no otra? ¿Por qué escogemos un tipo de palabras y por qué no otras? Cuando vemos un anuncio en Instagram, ¿por qué escogemos el color rojo y no el azul? ¿Por qué este tipo de letra y por qué este tipo de fondo, ¿no? Todas estas cosas son las que piensa la publicidad. Traduce de forma creativa el mensaje que queremos mandar. Por contra, el marketing es la parte más técnica que hay detrás de la creatividad, es decir, cómo analizamos qué piensa la gente sobre nuestra marca y en base a ello vamos a trazar un plan para que pasemos a ser una marca que nos ven como caros y avariciosos y nos ven como una marca de calidad y que apuesta, pues, no sé, por las energías renovables. Todo este imaginario que hay detrás de lo que vemos luego en los anuncios es lo que es el marketing. Es una parte más analítica, más fría, más calculadora, pero que al final lo que da es indicativos de cuál es el mensaje que tenemos que dar. Cuando sabemos cuál es el mensaje que tenemos que dar, la publicidad nos dice cómo mandar ese mensaje. Y luego tenemos las relaciones públicas, que es cómo desde las empresas, las instituciones, nos comunicamos con los públicos que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, consumidores, pero también proveedores, quizá instituciones públicas, depende, cada empresa pues tiene sus públicos objetivos, ¿de acuerdo? Además, en Blanquerna el año que viene, este septiembre que viene, ponemos en marcha un nuevo grado que es Digital Media, comunicación digital, que lo que hace es enfocar esta comunicación, el mandar un mensaje traducido al ámbito pura y exclusivamente digital. Es decir, se enfoca a lo que son redes sociales, programación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, está enfocado a alguien que le guste mandar mensajes, comunicar, pero que a la vez quiera tener un pozo más profundo de lo que es la tecnología y las redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os quería decir con todo esto hasta aquí es que nosotros, como comunicadores, pues cada uno se especializa en lo suyo. Uno es periodista, el otro es publicista, el otro trabaja haciendo guiones de cine, pero al final todos somos comunicadores y todos tenemos un mismo objetivo, mandar un mensaje. Y por ello todos tenemos una base común. Os pongo esta imagen de un iceberg que siempre es muy ilustrativa porque
nosotros lo que vemos es la punta, ¿no? Lo que vemos es lo que hace cada uno, lo que hace un periodista, lo que hace una persona que trabaja en un departamento de marketing. Pero debajo hay mucho más, hay un pozo más reposado, hay unos conocimientos. Y en el caso de los comunicadores, esa parte que no se ve es igual para todos, ¿de acuerdo? Independientemente de lo que hagáis, hay una base común, ¿de acuerdo? Y eso se traduce en nuestro plan de estudios de la siguiente forma. Y es que durante el primer año y medio de la carrera, tanto alumnos de publicidad como alumnos de periodismo, como alumnos de comunicación audiovisual, como alumnos de digital media, tienen asignaturas que son comunes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, teoría de la comunicación, historia del pensamiento, sociología, gestión de la información, nuevos medios y algunas asignaturas más. Aquí os pongo tan solo algunas para ilustrar lo que os quería contar. Esto, como os digo, tiene esta lógica. Todos sois comunicadores y, por lo tanto, todos tenéis una misma base, que es enseñar a transmitir un mensaje. Luego cada uno se especializa en lo suyo, pero ese primer año y medio es muy parecido entre los 4 grados, ¿de acuerdo? Esto tiene una traducción lógica, que es la que os he contado ahora, y luego tiene una traducción práctica que os afecta a todos vosotros, y es que en Blanquerna, nuestro plan de estudios, como os digo, el primer año y medio es prácticamente calcado para los 4 grados. Y eso os permite una cosa muy interesante, y es que al final de primero, si vosotros habéis empezado, para poner un caso, ¿no?, con publicidad, al final de primero, si estáis interesados, podéis cambiar de grado sin ningún tipo de problema, porque como el primer año y medio es igual, tenéis la opción de cambiaros. Es decir, alguien que, por ejemplo, empieza creyendo que escribir es lo suyo y que quiere el día de mañana trabajar en una redacción, quizá le toca hacer historia del cine y descubre que la comunicación audiovisual pues, es lo suyo, ¿no? Pues al final de primero tienes opción de cambiar de curso y eso a vosotros os da una cierta tranquilidad porque si lo que sabéis es que os gusta la comunicación, tenéis un año para ver in situ qué es realmente lo que os gusta de verdad dentro de la comunicación, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy, muy ventajoso para vosotros, por eso, porque es una tranquilidad y bueno, durante un año voy a ver sobre el terreno qué es lo que me gusta y luego ya me voy a ratificar en mi decisión o voy a cambiar si es lo que creo necesario, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, lo importante es eso, que hay una base común y que da igual que seáis periodistas y hagáis noticias, que da igual que seáis publicistas y hagáis eslóganes, que da igual que os dediquéis a la comunicación audiovisual y hagáis guiones y que da igual que os dediquéis a la comunicación digital y estéis en redes. Lo importante es que todos, vuestro objetivo es que mandéis un mensaje. Eso es la comunicación y eso es lo que hacéis todos. Lo que cambia en la punta del iceberg, esa que veíais antes, que es lo que se ve en realidad, lo que cambia es eso, es el canal y el código. Es decir, dónde comunico y a quién me dirijo. Dónde comunico el canal, a quién comunico el código. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que es más actual, ya no puede ser, es de rabiosa actualidad. Seguramente los que me estáis escuchando habéis escuchado también el nuevo disco de Zetangana, el madrileño, que se ha hecho muy famoso en Spotify. Creo que sus 10 canciones del disco están entre las 20 primeras del mundo. Bueno, un espectáculo de éxito, ¿no? Pues dejadme que os ponga de ejemplo el disco de Zetangana para ilustrar cómo la forma que tenemos de comunicar varía en función del canal y del código. Por ejemplo, poneros por caso, ¿no?, que vosotros lleváis las redes sociales de Zetangana. Por ejemplo, alguien que ha estudiado comunicación digital, ¿no? Pues la forma de comunicar en las redes sociales es muy diferente de alguien pues, que comunica en radio, ¿no? Aquí, por ejemplo, prima la imagen visual, prima la sencillez en las palabras, priman los mensajes directos, prima el conectar la audiencia con los posts para que puedan interactuar, pero en cambio es muy diferente si yo me dedico a la comunicación, por ejemplo, desde un periódico y tengo que hacer una reseña sobre el disco de Zetangana. Aquí la comunicación es muy diferente porque el canal ya no son redes sociales, ahora es un texto. Al comunicar a través de un texto, mi público seguramente también es muy diferente. Alguien que lee un periódico o alguien que consulta las redes sociales para informarse, pues es muy diferente. En el caso del periódico es muy importante tener clara la estructura de qué va en el titular, qué va en el subtítulo, cómo escribo el primer párrafo del texto, qué pongo ahí y luego qué pongo, ¿no?, en el segundo párrafo. ¿Cómo analizo un disco de Zetangana sin ser o muy crítico
o muy poco crítico, intentar ser el máximo objetivo posible, ¿no? Todo esto es lo que estudia la comunicación enfocada a lo que es el periodismo, ¿no? En este caso, periodismo de prensa escrita. Pero también es muy diferente la forma de comunicar que tengo yo, por ejemplo, si soy la persona que está a cargo de hacer los videoclips de Zetangana. Seguramente, si habéis visto los videoclips, tienen una estética muy, muy marcada, muy profunda y, ¿qué es lo que decimos? Que comunican mucho. Comunican, por ejemplo, un ideal de una España que, por ejemplo, en el vídeo de Demasiadas Mujeres, que es el que tenéis arriba en la izquierda, es un ideal de una España, de la España profunda, ¿no? De la Castilla de hace unos años. Luego tenemos en abajo en la izquierda una imagen que transmite más la idea de los suburbios, ¿no? Todo esto es comunicación, pero es comunicación audiovisual, como desde la imagen mandamos un mensaje. Y cada uno de estos videoclips, si los veis, que os lo recomiendo porque desde un punto de vista analítico es interesante verlos, tienen un guión, tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Es decir, que no están solo imágenes sin más. Hay una historia detrás de esos videoclips y todos juntos, además, forman una gran historia. Todo esto es comunicación, pero como os decía, de la base común, luego cada uno se especializa en lo suyo. En función del canal y el código, comunicamos de una forma u de otra. Y ahí es donde es importante que más allá de la base común, que es lo que os contaba antes, ¿no? Sí que hay esa parte especializada donde vosotros ya escogéis, la traducción sería el grado que os guste más, donde cada uno pues ya estudia unas ciertas asignaturas que son propias de cada uno de los grados. Insisto, que lo he dicho al principio por si alguien se lo ha perdido, que hagáis preguntas aquí en el chat para que luego yo voy a responder a las dudas que os vayan surgiendo por si queda alguna cosa suelta o demás, ¿de acuerdo? Y también insistiros en eso, en que si luego pues hay más dudas y no tenemos tiempo de responderlas o queréis algo más personalizado, pues también hacemos reuniones uno a uno que podéis reservar a través del aplicativo, ¿de acuerdo? Como os decía, luego cada grado pues tiene sus asignaturas propias, ¿no? En el caso de periodismo, pues comunicación de crisis, periodismo deportivo o político. En el caso de publicidad, pues marketing digital, estrategia de publicidad. En el caso de audiovisual, dirección cinematográfica, fundamentos de guión, edición y postproducción. Y en el caso de digital media, pues cosas obviamente más digitales como plataformas, gestión de canales corporativos, fundamentos de programación, que eso es muy importante hoy en día. Entonces, cada uno de estos grados os permite ser expertos en comunicación y en el canal y el código en el que vosotros estáis pues más interesados, ¿no? Luego, ya entrando más en el terreno propio de Blanquerna, sí que hay unos puntos diferenciales que quizás sí que marcan un poco la distancia con otras universidades. Y en primer lugar, os quiero hablar de las prácticas en empresas. En Blanquerna todos los alumnos cursan sí o sí un periodo de prácticas en empresas. Más que nada es obligatorio porque está en el plano de estudios, ¿no? Entonces, lo bueno es que no os tenéis que buscar vosotros las empresas, sino que nosotros tenemos un listado con todo tipo de empresas, realmente las que queráis, tenemos un montón de ellas y vosotros escogéis dónde queréis ir. Que si queréis ir a Telecinco, que si queréis ir a una empresa de publicidad, que si queréis ir a un periódico, que si os gusta el periodismo deportivo, pues podéis ir a cualquier tipo de periódico o televisión. Si queréis trabajar en agencias de producción, podéis hacerlo. Si queréis trabajar en empresas tecnológicas, podéis hacerlo. Tan solo tenéis que pedir lo que necesitéis, entonces nosotros os lo facilitamos, ¿de acuerdo? Cosas buenas de las prácticas, pues oye, os permite generar experiencia, generar currículum y es una magnífica oportunidad para empezar a encontrar un trabajo, ¿no? Y la cosa buena o la noticia que tenéis en positivo por nuestra parte es que no es solo un único periodo de prácticas de entre 4 y 6 meses, sino que hay uno obligatorio y 4 más opcionales, que si queréis aprovecharlos, pues podéis hacer más prácticas o prácticas en diferentes empresas. Yo, por ejemplo, soy exalumno de Blanquerna, yo estudié periodismo y a mí me gustaba pues el fútbol. Era muy deportista y encima pues era del Barça, ¿no? Pues en Blanquerna tuve la oportunidad de hacer prácticas en el Barça, en el club de fútbol, haciendo comunicación corporativa. Yo estaba a cargo de la página web
me encargaba pues de hacer las crónicas de los partidos, etcétera, etcétera, iba al campo y demás. Para que os deis cuenta un poco del nivel de las prácticas, si queréis aprovecharlas. Luego, a mí me gustaba también mucho el mundo de la empresa y me fui a trabajar a una empresa que se llama PYME, que es la que gestiona pues APIMEC, perdón, que es una de las empresas que se dedica a gestionar las pequeñas y medianas empresas. Y ahí también pues estuve en comunicación. Luego hice más prácticas y al final acabé trabajando en Blanquerna propiamente, ¿no? Pero quiero decir que si vosotros queréis aprovechar la oportunidad que os damos, podéis hacer un montón de prácticas en diferentes empresas y eso os va a dar más oportunidades para encontrar trabajo, vais a hacer mucho más currículum y os va a dar otra oportunidad, que es algo que a veces la gente no le pone suficiente atención, y es que si a veces ya es complicado a vuestra edad escoger lo que queréis estudiar, una vez ya habéis escogido lo que os gusta estudiar o lo que habéis escogido estudiar, decidir qué es dentro del ámbito profesional, aquello en lo que os queréis centrar también es muy complicado. En mi caso, que era el caso de periodismo, es diferente especializarte en política que en economía, que en actualidad, que en cultura, que hacerlo en radio, que hacerlo en tele, que hacerlo en prensa, ¿no? Pues bien, el hecho de tener tantas oportunidades de hacer prácticas en tantos sitios también nos da la libertad de hacer, os da la libertad y la oportunidad un poco de ver realmente lo que os gusta, ¿vale? Y al final, pues, brillar en aquello que realmente os interesa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las prácticas en empresas en Blanquerna pues están muy bien. Y luego hay el tema de las clases. En Blanquerna tenemos clases generales, donde se enseña teoría. Luego tenemos clases prácticas, donde se hacen trabajos, exposiciones y demás. Y luego tenemos los seminarios, que es una particularidad de nuestra forma de enseñanza, que se basa en lo siguiente. El seminario es un tipo de clase que empezáis el primer día de clase, en el primer curso del primer año, y termináis el último día del último curso del cuarto año. Entonces, ¿qué es el seminario? Os estaréis preguntando. Pues bueno, son grupos en los que estáis 10, 12 alumnos nomás, con un profesor, y lo que hacéis es poner en práctica las competencias que os van a pedir en el mundo laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno? Que el profesor que tenéis siempre en esas prácticas es alguien vinculado directamente al mundo laboral, es un periodista, es un publicista, es un director de cine, es alguien que trabaja en empresas tecnológicas y que os cuenta lo que él hace fuera y que os hace poner en práctica aquello que realmente os van a demandar en las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una gran oportunidad para aprender las cosas que realmente se os va a pedir cuando salgáis de la universidad y a la vez es una magnífica oportunidad para hacer contactos de gente que os pueda abrir las puertas una vez ya no estáis en la universidad. Y aquí me gustaría hacer un inciso en el tipo de estudios en los que estáis interesados, y es que si estáis aquí y os interesa la comunicación, es que os interesan ciencias sociales, ¿no? Y en ese sentido, sí que es importante destacar que en las ciencias sociales hay una parte teórica que es importante, es básica para tener una base, pero al final lo que es más importante todavía es poner en práctica esos conocimientos, porque os pongo un ejemplo muy claro. Si os enseño cómo funciona una cámara, pues diréis muy bien, ¿no? Hasta el día que no cojáis una cámara, salgáis a la calle y empecéis a grabar, hasta ese día no sabréis realmente cómo funciona una cámara. Entonces, lo que es muy importante es que en los grados más de ciencias sociales, y en este caso de comunicación, pongáis en práctica todo aquello que aprendéis de teoría, ¿no? Y lo que hacemos con los seminarios es justamente eso, asegurarnos de que todo aquello que aprendéis en clase lo pongáis en práctica mientras estudiáis el grado en cuestión, ¿no? Entonces, los seminarios tratan cada uno de un tipo de competencia. Cada semestre cambiáis de seminario y cada seminario se cursa durante toda la carrera y son 6 horas a la semana divididas en 2 sesiones de 3 horas. Entonces nos aseguramos que todo aquello que vais aprendiendo poquito a poco, pues lo vais poniendo en práctica, que al final es lo más interesante, ¿de acuerdo? Hasta aquí un poco mi presentación. Espero no haberos aburrido demasiado. Tenéis aquí debajo el contacto, el correo y el teléfono por si os queréis poner en contacto con nosotros, pero aún así yo os emplazo, ya que tenéis la herramienta a vuestro abasto,
de hacer o programar reuniones a través del aplicativo de Siena, donde podemos concertar pues una entrevista o un encuentro personal para resolver vuestras dudas en concreto, si tenéis más preguntas. Entonces, os emplazo también a realizar preguntas por el chat, por si tenéis alguna duda. Y nada, hasta aquí era un poco mi presentación. Espero eso no haberos aburrido, que os haya servido en cierta medida para entender un poco qué es la comunicación y cuando escogéis vuestros estudios sepáis dónde os metéis, que al final es algo que quizá en las escuelas queda un poco cojo todo esto. Y nada, eso es todo. Hay una primera pregunta, que hay una persona que me pregunta si hay la posibilidad de hacer dobles grados entre distintos grados de comunicación. Y la respuesta es que sí. Tenemos un doble grado que es entre periodismo y relaciones internacionales. Nosotros, hoy os he contado la variante de comunicación, pero nosotros también hacemos relaciones internacionales. Entonces tenemos un doble grado que es entre relaciones y periodismo, que se cursa en 5 años y se estudia mañana y tardes. Es exigente, pero realmente es muy interesante. Entonces, la respuesta, sí, tenemos dobles grados, en este caso, pues de periodismo y relaciones internacionales, ¿de acuerdo? Es un grado que está teniendo mucho éxito y tenemos mucha demanda ahora mismo, pero si realmente os interesan varias disciplinas, este es un grado perfecto para alguien que tiene intereses varios, ya sea economía, política, comunicación en el caso obviamente de periodismo, pero también sociología, filosofía, etcétera, etcétera. Si hay alguien de vosotros que tiene este tipo de inquietudes, que le gustan muchas cosas, este doble grado, el de periodismo y relaciones internacionales, es especialmente interesante, ¿no? Y luego sí que hay otra cosa que es importante deciros, no sé si lo sabéis o no, pero en España los grados oficiales son todos de 4 años, ¿no? Pues bien, en Blanquerna hay una particularidad y es que sí, todos los grados son de 4 años, pero por ejemplo, si vosotros queréis, con un año más, haciendo un 5.º año, os podéis graduar de cualquiera de los otros grados que ofrecemos. Es decir, alguien que hace 4 años de publicidad, si quiere, puede hacer audiovisual tan solo con un año más. Como os he dicho antes, si os acordáis, hay una parte general, lo que decíamos antes de la parte inferior del iceberg, que es común entre todos los grados y que por lo tanto os permite convalidar prácticamente 2 años de vuestro grado. Entonces, estudiando un año más, mañanas y tardes, os permite obtener una segunda titulación en tan solo un año más. Es decir, que realmente no es un doble grado, sino que son 2 titulaciones, pero que las podéis obtener en el mismo tiempo en el que os graduáis de un doble grado. Entonces, lo que os comentaba al inicio, ¿no? Si hay alguien de vosotros que durante ese primer año y medio, se siente tentado a cambiar de grado y finalmente no lo hace, tiene la opción de, cursando un año más, obtener esa titulación. Entonces, podéis combinar cualquier cosa tipo publicidad audiovisual, periodismo y digital media, o digital media y publicidad, eso ya un poco a gusto de cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí que es bastante interesante, que dentro de lo cerrados que son a veces los planes de estudio, en Blanquerna nos ofrecemos posibilidades, pues, varias para compaginar esos estudios que quizá os interesen, ¿no? Además del grado que hayáis escogido estudiar. No sé si hay alguna pregunta más. No seáis tímidos, os lo digo de verdad, porque a veces nos da un poco de vergüenza y no hay que tenerla. También nos preguntan que si tenemos interés en matricularnos, ¿cuándo empieza el periodo de matrícula? Las matriculaciones, aunque seamos una universidad privada, empiezan a la par que las universidades públicas, es decir, una vez los alumnos acabáis la selectividad, se os va llamando o se os abre la posibilidad de hacer la matrícula y obtener esa plaza, ¿no? Aún así, las universidades privadas, y en el caso de Blanquerna también es así, el sistema de admisión es algo diferente a la universidad pública, ¿vale? Se os va a pedir, obviamente, que superéis la selectividad, pero previamente tenéis que hacer un examen de admisión propio que organizamos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, más allá de vuestro interés que podáis tener en venir a Blanquerna a estudiar y, por lo tanto, que hagáis la selectividad y la superéis, se os va a pedir igualmente que superéis esa prueba de admisión. Nosotros, pues, tenemos unas fechas organizadas en nuestra página web, si no recuerdo mal, la próxima convocatoria para hacer la prueba de admisión es en mayo.
Entonces, lo que sí que es obligatorio es que, más allá de superar la selectividad, superéis ese examen de admisión interna que hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, la matrícula, respondiendo a tu pregunta, se empieza o se hace cuando los alumnos acaban la selectividad, pero previamente tenéis que hacer ese examen de admisión. Entonces, a medida que nuestros alumnos interesados superen el examen de admisión, en el orden en el que van aprobando el examen de admisión, se les llama para hacer esa matrícula, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que si estáis interesados en estudiar en Blanquerna y superéis la selectividad, si os esperáis a después de la selectividad al hacer el examen de admisión, quizá os encontréis en que ya no hay plazas. Entonces, lo que recomendamos desde Blanquerna siempre es que previamente a la selectividad hagáis la prueba de admisión, porque bueno, es un trámite que hay que hacer sí o sí, y si más o menos estáis interesados, pero no lo tenéis claro del todo, la hacéis, no os liga nada, pero ya tenéis ese paso hecho. Y luego, una vez superada la selectividad, si estáis realmente interesados, se os va a llamar y si queréis, pues hacéis la matrícula definitiva. Y ese es un poco el proceso de admisión en Blanquerna. Y ya os digo que en la mayoría de universidades privadas funciona del mismo modo. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta más en relación a lo que he contado. Como os digo, no seáis tímidos en hacerlas. Y en cualquier caso también os emplazo, como os decía y os he ido diciendo, a que hagáis o en el aplicativo hagáis la demanda pues para hacer una entrevista personalizada, pues para acabar de resolver las dudas que tengáis más puntuales de vuestro caso. Y si no hay más preguntas, dejaré un minuto más de cortesía por si hay alguien tímido que todavía no la ha hecho o no se ha atrevido a hacerla. Pero si no hubiese más preguntas, pues quizá lo dejaríamos aquí, ¿de acuerdo? Como os decía, nada, reiteraros el agradecimiento por vuestra atención. Tenéis aquí debajo, como os decía, un correo por si queréis también mandar ahí, o un número de teléfono por si queréis que os atendemos tan solo telefónicamente, como os digo, o emplazaros más bien a reservar sí que hay una pregunta, disculpad. Hay alguien que nos pregunta, si soy de otro país, ¿puedo postular a la universidad? La respuesta es que sí, ¿de acuerdo? En el caso de los alumnos extranjeros, los que no son nacionales de España, se les va a pedir una cosa. La primera es que superen la prueba de admisión. Eso no hay diferencia. Sí que con los alumnos extranjeros, en el caso de que no vivas en España o en Barcelona, en el caso de que no te quede cerca Barcelona, por decirlo así, una vez haces el requerimiento para hacer la prueba de admisión, tienes que mandarnos un mensaje diciendo pues, que no puedes venir presencialmente y nuestro departamento de secretaría académica va a contactar contigo para organizar esa prueba de admisión en formato online, ¿vale? Para que te sea más cómodo, obviamente, y no obligarte a venir a Barcelona para hacer tan solo la prueba de admisión. Entonces, lo primero es eso. Como todos los alumnos, aunque seas extranjero o extranjera, hay que superar esa prueba de admisión. En el caso, obviamente, pues que seas extranjera, la haríamos online. No hay problema, la agendaríamos un poco a demanda, un poco en el horario en que te vaya mejor, pero hay que superar esa prueba de admisión. La otra parte, que sería superar la selectividad. La selectividad es un examen que tan solo hacen los alumnos nacionales y, por lo tanto, como alumna extranjera no lo puedes hacer. Entonces, lo que se te pide es que el bachiller que hayas cursado en el país donde lo hayas cursado, lo homologues, ¿de acuerdo? Hay que hacer una homologación. La homologación la hace el Ministerio de Educación de España. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse en contacto con el Ministerio de Educación de España y ahí te van a pedir una serie de documentación para ver si se puede homologar ese bachiller que hayas cursado en tu país, ¿de acuerdo? Entonces, de cara a nosotros, como la matriculación empieza en junio y los procesos burocráticos, como todos sabemos, siempre van muy lentos, de cara a matricularte, lo que se te va a pedir es, uno, que superes la prueba de admisión, como ya te he dicho, y lo segundo, que puedas acreditar que el proceso de homologación está en proceso, porque puede ser que cuando abramos el periodo de matrículas, pues todavía no esté la resolución de tu título de bachiller, ¿no? Entonces, de cara a nosotros, lo que es importante es que superes la prueba de admisión y nos presentes un documento conforme esa homologación pues está en proceso y ya llegará el día en que
pues en que se resuelva, ¿no? Me cuentas que si tengo un bachiller de estudios de universidad aquí en mi país, eso lo tendría que llevar, ¿cierto? Como te comentaba, lo que es importante es que convalides el bachiller de antes de la universidad, ¿de acuerdo? Esa es la vía de admisión. Si además has cursado alguna asignatura, alguna materia en la universidad, es posible que si coincide con el plan de estudios que tenemos, quizá podemos convalidar alguna asignatura. Eso ya lo veríamos a posteriori con el departamento de secretaría académica, que te diría qué asignaturas puedes convalidar en función de lo que hayas estudiado, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es importante es que homologues el título de bachiller que tengas de tu escuela, ¿de acuerdo? Y esa es la respuesta. No sé si hay alguna pregunta más, no seáis tímidos, como os digo, ya veis que más o menos van saliendo cositas, no os lo quedéis para vosotros, que luego siempre uno se arrepiente de no haber preguntado. De nuevo, insistiros, sé que soy un poco pesado, pero a veces es muy interesante también hacer esas entrevistas personales, porque siempre ayudan a esclarecer un poco más las dudas que tengáis, podéis profundizar un poco más quizá en el grado en el que tengáis más interés y os puedo orientar un poco más. Como ya os he dicho, yo estudio periodismo y, por lo tanto, estudio periodismo en Blanquerna y me dedico a eso. Entonces, quizá en la vertiente del periodismo os puedo también orientar con más precisión, pero en cualquier caso, si os interesa cualquiera de los grados que ofrecemos, pues podemos conceder una entrevista o con nosotros mismos, o si queréis hablar con el director del grado, no hay ningún problema. Eso estamos absolutamente abiertos. Pero lo que os digo, si tenéis alguna pregunta más ahora mismo, no seáis tímidos en hacerlas por el chat. Ya os digo que nadie las ve y nadie sabe quiénes sois, por lo tanto, no seáis tímidos con eso, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, dejamos un minutito más para ver si alguien se anima a preguntar alguna cosa y si no, lo dejaríamos aquí, ¿de acuerdo? Como ya os he dicho, espero que no haya sido excesivamente pesado. Sé que estaréis mirando más universidades, tenéis muchas dudas. La idea era que no fuera muy pesado, contaros algo un poco más interesante más allá de la oferta académica y esperar pues haber despertado ni que sea vuestro interés en la comunicación y que en la medida de lo posible, ya sea porque decidís ligar vuestro futuro académico con Blanquerna o con cualquier otra universidad, espero que dentro de lo que cabe os haya servido pues para esclarecer las dudas que podáis tener y que os haya servido para el día de mañana escoger libremente, con el máximo de información, el grado que queréis estudiar y que dentro de lo que sea posible escogéis y podáis escoger con el máximo acierto posible, ¿de acuerdo? Pues como os he dicho, como veo que de momento ya no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Por mi parte, Charramídez, repito mi nombre, y por parte de Blanquerna ha sido un placer atenderos, explicaros todo lo que os he contado y lo que os digo, que muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo y estamos a vuestra disposición, como os digo, a través del aplicativo para agendar cualquier entrevista personal que queráis tener con nosotros, ¿de acuerdo? Ha sido un placer. Muchas gracias.